Hola a todos, gracias por visitar mi canal Doc Shank. Por favor no olvide que suscribe. Hoy vamos a hacer yogurt en olla instantánea. Yo tengo 4 litros de leche aquí que yo compré en Cacaluta en la rancho. Es importante que compren este tipo de leche porque tiene mucha grasa. Si compren menos grasa no voy a servir. Aquí este yogurt que yo hice antes voy a usar para hacer más. Si no tienen, pueden comprar este tipo, esa marca. En realidad es la marca sin sabor. ¿Ok? Yogur natural. Si compran con fresa o la otra tipo no sirve. También la otra marca no sirve. Yo traté muchas marcas. Aquí tenemos la olla de Instant Pot. Pueden ver yogurt. Yogurt es yogurt. Aquí dice less, mediano, medium y más, more. Ahorita es off. Off es cuando es conectado a electricidad, pero es frío. Empezamos a poner la leche. Otra vez, no pueden usar 2%, 1%. En realidad, yo solo puedo usar leche de Lala. La otra leche no sirve, sale agua. Y si pueden tener leche sin paquetes o de rancho o un lugar que se salen muy rápido, vacas, aquí pueden comprar. Pueden ver que así dice máximo, por favor no suben. Empezamos, pujamos yogur, primero ven 8 horas, después dice boil, boil es hervir. Después pujan otra vez, se dice menos less 24 horas. Yo traté 24 horas, no sirve. La temperatura es muy bajo, es posible porque estamos en Guadalajara. Yo pone primero boil. Es importante que hiervir poco, pero cuiden que no salga así. Si sale así es muy peligroso. Puede perder tu máquina y es muy difícil para limpiar. Yo hice porque se salió así para mí, es primera vez. So, cuiden mucho. No queremos que hiervir hasta esa situación. Solo caliente. Pueden ver que la neta empezó a hacer. Nata, no sé. Pero pueden ver que empezó a salir. Y es un signo que la leche tiene grasa. Otra vez, si no tienen, pueden comprar esta marca y este tipo de yogurt. Yo quité como 3 cucharas. Y ahorita estoy checando la temperatura, necesito caliente como temperatura de tu cuerpo. Yo puse yogurt para que cancelar o cambiar en 8 horas, pero no sale. So, pujamos cancel, otra vez puje yogurt, ajá, y dice boil. So, otra vez puje yogurt, dice 24, no quiero porque no sirve. Y otra vez yo puje, dice 8, es buena, es que queremos. Tomamos la yogurt, yo mezclo con poco de leche para que es más licuado y yo pone adentro de leche. Recuerden que si la temperatura es muy bajo, la bacteria no puede crecer y si la temperatura es muy alta, voy a quemar la bacteria que tenemos en yogurt. So, la temperatura es importante, que ponen tu dedo adentro y es caliente como temperatura de tu cuerpo. Si es poco caliente, más está bien, pero necesito tolerar. Yo mezclo muy bien y yo cero. Pueden ver que se tenía una neta arriba, pero eso no importa. Poner abierto la ventilación y es cerrado completamente. Yo puse yogurt hasta 8 horas y ahorita empezó. Normalmente yo hace a la noche y a la mañana yo tengo el yogur. Ahorita ya terminó después de 8 horas. Abrimos y pueden ver la nata arriba. Es muy rico, es mucho graso, pero es muy rico. Pueden ver que es mucho agua, ¿ok? Cuando sale así, tiene mucho agua. Yo en mi cultura de Irán quitamos esa agua para que poco secar. Aquí tengo colador y yo tengo esa olla abajo para que agarre el agua. Esa bolsa mi tía María hizo para mí. Estoy preguntando que mi esposo ayude. Y esa bolsa, la tela es de México, no tiene química, es natural y me encantó. Y obviamente mi tía María hizo porque es muy natural. Cuando trabajan con comida es importante que usen las cosas que no tienen química. Estoy quitando la yogurt
y poniendo adentro de bolsa. No preocupen porque el yogur no voy a salir la bolsa. ¿Ven cómo tiene mucho agua? En mi cultura, como yo dije en Irán, la parte de mi papá es de Irán y la parte de mi mamá es filipina. En Irán comemos, mi Yes. perita estás llorando, quieres más, pero no ahorita. En mi cultura en Irán queremos poco más seco y esa es una manera que quitamos la agua. Se dicen yogur griego, es un marketing, pero obviamente Irán, Irak, griegos, Lebanon, todas estas partes del mundo usamos como seco cuando comemos, pero para hacer comida como curry usamos como más agüita. Aquí pueden ver que como la agua separado. Yo pone poco más, unfortunadamente, pero me gusta, está bien. Esa agua pueden utilizar para hacer pan. So, cuando hacen pan, pueden usar esa agua, no necesito usar agua natural. Pueden ver que la queso es poco seco. La queso es como queso. Yo puse poco más, pero ustedes pueden quitar antes o pueden poner más para que es más seco. Pero el sabor es sabor de yogur, no sabor de queso. Y aquí yo traté que usted está esperando esta perita. Yo traté que quitar la bolsa y ven que se separe muy rápido sin problema. Yo regalé poco de queso a mis peritas porque ayude los huesos, tiene calcio. Pueden ver que es seco, es muy seco, pero es muy rico. Pueden poner en pan o comen así o mezclan con miel. Y este cotoco, aquí tengo mi siruki. Ojalá que te gustan. Gracias por visitar mi canal. Hasta el siguiente video. Chao.